Igual, igualmente, muchas gracias. No queremos robarte mucho tiempo, sabemos que sos una persona bastante ocupada con muchas tareas y sobre todo bastante, digámosle, en un lugar bastante sensible, ¿verdad?, de lo que es la legislación. Sí. Te queremos preguntar referente a la liberación de estos, anteriormente supuestos autores del hecho del asesinato de Anabel. Hoy ya están con medidas alternativas, tenemos entendido. Queremos preguntarte referente a ese caso, doctora, ¿qué vos manejás referente a la liberación de estas personas? ¿En qué estado se queda la investigación del hecho? Y que nos puedas esclarecer un poquitito referente a este tema, doctora. Bueno, antes de nada, gracias por el espacio. Lo que yo puedo decirles es, en primer término, que a mí lo que me corresponde como poeta de la niñez es la protección, la contención y la recuperación de las víctimas. Y hoy en día nosotros tenemos, gracias a Dios y a la gente que nos ayudó y nos sigue ayudando, tenemos en muy buenas condiciones a la mayoría, tenemos a 6 de las 9 víctimas. Ya. Que 3 donde no se hallaron, digamos que signos de abuso, entonces fueron entregadas nuevamente a su familia. 6 son las que están bajo la protección del Estado a través del juzgado de la niñez y la adolescencia, y con el artículo 27 y 29 yo no puedo revelar ni sus nombres ni el lugar en donde se encuentran. Lo que sí puedo es asegurar de que ellas están muy bien, bastante recuperadas, pasaron por un proceso difícil que les, les afectó muchísimo porque ellas no tenían conciencia de lo que estaba pasando con ellas. Al tratar con una psicóloga, entonces fueron tomando conciencia y pasamos momentos difíciles con ellas, pero hoy en día digamos que el panorama es totalmente diferente. Ellas están asistiendo están recibiendo digamos que educación primaria y están, pues ellas no estaban escolarizadas, tampoco estaban inscritas, y ahora estamos todavía con la inscripción de una de ellas, porque de 2 de ellas, porque no tenemos datos de dónde nacieron, nada absolutamente, pero no obstante nosotros vamos a seguir, porque la ley prevé que en caso de que no se tengan datos, el juzgado igual tiene que proveer los datos más certeros, más cercanos, ¿verdad?, para que esa persona pueda tener una identidad. Por lo demás, las niñas están, con respecto a todo lo que pasaron, relativamente mejor, bastante mejor. Ellas están albergadas en familias y en instituciones especiales para el efecto. No puedo decirles dónde, porque nosotros constantemente recibimos acá reclamos de los padres que incluso están imputados, que quieren que se les vuelva a entregar sus hijas, y nosotros, mientras que ellos están imputados, no podemos así decirlo. Yo me estoy refiriendo al caso de las 9 niñas abusadas en El Triunfo. Con respecto al caso de Anabel, yo no puedo referir más que lo que yo en su momento ya referí, que nosotros tuvimos un tiempo de trabajo con ella tan solo de 6 meses. Lastimosamente, y que para mí eso es una tragedia, la perdimos a ella en una noche, porque constantemente la estábamos monitoreando, la estábamos acompañando y se nos fue de las manos, por así decirlo. A partir de eso, digamos que la sociedad, la gobernación,
etcétera, etcétera. Se puso las pilas y hoy en día tenemos un albergue de urgencia que si hubiéramos tenido nosotros en aquel entonces, tal vez no hubiera ocurrido la tragedia de Anabel. Con respecto a que los supuestos autores hayan sido puestos, digamos que en libertad, según yo leí, fueron sobreseídos provisoriamente. Ahí, para poder opinar sobre el tema, uno tiene que conocer el proceso penal. El Código Penal establece un máximo de tiempo de 6 meses para que el Ministerio Público realice todas las pruebas. Después hay unas prórrogas que tengo entendido que ya se han utilizado y tiene que presentar la acusación basada en hechos probables, demostrables y certeros. Acá hay muchas cosas que no ha existido el tiempo para realizar esas pruebas. Según lo que es mi opinión, yo estoy hablando nada más que como una simple abogada, porque en ese caso, lastimosamente, yo ya le perdí a Anabel y la llevo siempre en mi corazón, con más esfuerzo, trabajo para que nunca más le vuelva a pasar algo así. Pero la sociedad tiene que conocer lo que es un proceso penal. El sobreseimiento provisional no quiere decir de que esas personas no son los culpables. Lo que se hace es se les beneficia con una medida menos gravosa. O sea, salen de la prisión, porque la prisión preventiva ya al pasar los 6 meses no corresponde. Les dan una medida menos gravosa, pero la investigación continúa. ¿Por cuántos meses más va a continuar, doctora, la investigación? ¿Perdón? ¿Por cuántos meses más va a continuar la investigación? Por un año en un principio. Un año. Estas personas que tuvieron, que fueron liberados, ellos siguen ligados a la investigación, o sea, hoy claro, por el tema procesal, ellos van a la casa con una prisión domiciliaria, sería. Así, pero tengo entendido que es prisión domiciliaria. Aparte tienen las medidas, prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de salida del país, y unas cuantas digamos que medidas que les fija el juzgado y tienen que comparecer ante el juzgado a firmar cada mes y tienen que también, por supuesto, ofrecen una caución para que como prueba de que no van a escapar. Así mismo. Y aparte de eso, es peor si es que escapan, porque quien no debe no teme. Doctora, entonces, doctora, sí, Marco ya te saluda y te agradezco por la entrevista. Doctora, estas personas siguen ligadas al proceso, ellos tampoco así son es. culpables, ellos están en etapa de investigación, o sea, se les está investigando. Lastimosamente esta cuestión de los medios también, muchas veces que la gente pide no publiquen la foto del que le mató a Anabel, pero si la justicia está haciendo su trabajo y hay un año, o sea, hay más 5 meses para investigar o 6 meses, entonces tampoco nosotros podemos meter la pata. O sea, estos tipos hoy que están siendo investigados tampoco son culpables, o sea, no hay una condena contra ellos firme. Entonces hay que respetar el proceso, doctora, por sobre todo, ¿no? Le voy a explicar una cuestión procesal, señor Marco. Sí. La imputación quiere decir, en términos sencillos, que una persona está siendo investigada y está, digamos que como sospechosa de un crimen o un hecho punible. Muy bien. Desde que se admite digamos que la investigación, allí se le da 6 meses, prorrogable por un pequeño tiempo más a la fiscalía para que produzcan pruebas contundentes para sostener lo que se llama la acusación. No es lo mismo estar imputado que ser acusado. Doctora, ahí mismo nomás, para seguir, entonces
Lo que se produjo ahora es los 6 meses que permite el código. No es que ellos fueron liberados porque se les desligó del proceso, por una cuestión procesal. Ellos. No. De ninguna manera fueron, digamos que absueltos, porque esa es la palabra que corresponde técnica, cuando no son culpables. Ellos ahora están ligados al proceso y seguirán siendo investigados por 1 año a partir de la imposición de la medida. No es desde el tiempo en que ocurrió el hecho. A partir de la aplicación de la medida menos gravosa, ahí tiene 1 año la Fiscalía para seguir investigando. Y si es que antes o hasta máximo hasta 1 año, que también tiene una pequeña prórroga, hay elementos contundentes como para sostener una acusación, entonces ahí se va a lo que se llama la audiencia preliminar. En esa audiencia se debate entre los imputados, la Fiscalía, los imputados por supuesto siempre rodeados de los abogados, ¿verdad? La Fiscalía con los demás, los peritos, etcétera, y con el juez de garantía. Entonces ellos se decide allí si es que si es que se acusa, ahí va a la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se decide si se va a juicio oral. En este caso solamente puede ir a juicio oral. Correcto. Este proceso va a llegar a juicio oral entonces, doctora. ¿Perdón? Esta investigación va a llegar a juicio oral entonces, digo. Y si es que la Fiscalía consigue realizar las pruebas que tiene pendientes y que no se pueden realizar porque son estudios que tienen su tiempo y que son bastante difíciles de conseguir algunos, porque son pruebas, tomas de perfil fisiológico, por ejemplo. Eso es muy difícil de lograr que se haga. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que cuando se hacen las pruebas, es el Ministerio Público el que tiene que abonar todas esas pruebas. Son pruebas científicas muy, muy complicadas y tiene también su tiempo. Imagínese, si una prueba de ADN tarda 35 días, ¿cuánto más tomará un estudio de perfil fisiológico? Que es mucho más complicado. Doctora, y ahora la otra parte de la vereda, digo, si los sospechados hoy de repente se comprueba de que ellos no tienen nada que ver en el caso. No es así. Podría pasar, digo, que de repente, qué sé yo, se llega a la conclusión de que no son responsables, digo, ¿verdad? ¿Quién les devuelve? Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Nadie dijo que ellos no son responsables. No. Ellos están siendo investigados, ¿verdad? Están buscando los documentos. Así mismo. Siguen ligados a la investigación. No, yo te digo, doctora, si en el caso de que termina esta investigación, se van en juicio oral y qué sé yo, no se puede comprobar que fueron ellos o no hay elementos, ellos quedarían libres, ¿verdad? ¿Y quién les devuelve toda esa parte social, digo, ¿verdad? De rechazo, de marcarles a ellos como los responsables? En ese sentido, ¿verdad? Es lo que te decía, doctora. Yo como profesional abogada le puedo decir que si la Fiscalía no tiene los elementos contundentes para sostener la acusación, no va a acusar. No puede acusar si no tiene elementos contundentes. Acusar significa llegar a una etapa final en el juicio oral, sería, doctora, ¿no? Previo al juicio oral. Porque en el juicio oral lo que se debaten son las pruebas. O sea, lo que se debate es el hecho ocurrido y las pruebas. Exacto. Pero ellos no están absueltos. Después del juicio, supongamos que sean acusados y que, cosa que yo creo que es muy improbable, al salvo algún error muy grande, por ejemplo, que yo he visto ya en otros casos, ¿verdad?, sean absueltos. Allí es cuando un juez, pero así ya es un juez de sentencia,
Porque acá hay 3 tipos digamos que de juzgados. Está el juzgado penal de garantía, está el juzgado de sentencia y está el juzgado de ejecución que controla el cumplimiento de la sentencia. El juzgado de sentencia es el que tiene que juzgar, analizar y ver si es que esas pruebas son contundentes como para sostener. Yo te agradezco mucho, doctora, por esta paciencia que tenés con nosotros, porque yo no soy un especialista en el área procesal penal, leyes, manejo lo básico. Hay que reconocerlo y te agradezco que nos puedas enseñar en ese sentido cuál es el proceso, el protocolo y todo lo que quieras, ¿verdad? Ahora, me imagino que estos detenidos, y yo no estoy haciendo una especie de abogado de nadie para que se aclare, pero es importante que nos escuchemos todos. Me imagino que ellos tienen su abogado y estarán también ellos buscando la vuelta para que en un eventual juicio oral o en este proceso ellos puedan demostrar su inocencia. A mí me hablan de que uno de los detenidos, no sé cuál de todos, de que él en esos días, en ese horario donde ocurrió el asesinato, hay cámaras que él ingresó en su casa y que ya no salió hasta el día siguiente. ¿Verdad? Uno de los detenidos. Ahora, si esto se llega a demostrar, me imagino que va a tener que ser absuelto. Digo yo, o sea, yo no entiendo de estas cuestiones, doctora. O existiría otro tipo de elemento contundente, digo, una imagen o una prueba como vos estás diciendo. Hay que analizar. Ahí con respecto sobre esa hipótesis, porque yo en realidad no conozco el proceso ni tampoco sé lo que ustedes saben nada más y con el aporte de lo que yo conozco del proceso penal. Hay que ver por qué que esa filmación que entró a una casa que no volvió a salir. Allí hay que analizar si el sistema de la cámara estuvo funcionando durante todas esas horas. O si es que fue, digamos que manipulado, suspendido, sí, podría ser. Claro, lógico. Si fue manipulado, si es que se detuvo la filmación y se continuó otro tiempo. Sí, espectacular. Yo lo que me pongo también en el lugar, digo, de las víctimas, del victimario. Obviamente también el caso fue muy fuerte, lo de Anabel. Lastimosamente ella venía en una especie de continuo maltrato, continua violación. Se hizo las denuncias, no se actuó como corresponde, se le volvió a dar la guarda a una señora que no le atendía, que le prostituía, y todo el mundo conoce en Pueblo de Dios la situación. Entonces, este es como el famoso... Con respecto a ese punto, señor Marcos, si usted me permite... Sí, te estoy escuchando. Le voy a aclarar. La guarda se le dio a la señora, no recuerdo bien, creo que era Joana, por indicación, o sea, por sugerencia de los jefes, o sea, de los líderes del Pueblo de Dios. Anteriormente... Tenemos que fusilarle entonces a los líderes ahí. Tenemos que fusilarle entonces, digo. Sí, ¿cómo ellos no van a saber? Señor? No, pero imagínate que sugieran ellos para que le dejen en la boca del lobo. Todo el mundo sabía en Pueblo de Dios esa situación. Pero señor Marcos, le cuento una cosa. Ella le dijo a su guardadora, quien le decía, mamá, me voy un ratito a verle a abuela, y ya no regresó. Ya no regresó. Se la vio en la cancha, después se la vio junto a un muchacho, y después yo ya no tengo conocimiento. Hasta ahí es donde yo sé. Así mismo. Lastimosamente, de verdad, mucha gente está involucrada. Esta cuestión es muy, muy vidriosa. Lo cierto es que ella fue asesinada de forma violenta. Hay que aclararse, tiene que buscar al responsable y por sobre todas las cosas castigarlo. Está libre a lo mejor y puede mañana pasarle a alguien cercano mío. Entonces es una potencia, un asesino en potencia, que necesita solamente otra oportunidad para volver, porque si hizo una vez, va a volver a hacer. Es muy triste eso. Aparte de eso, hay que estas personas que fueron imputadas, se les tiene que hacer una serie de test, se le llaman baterías psicológicas y psiquiátricas, para ir dibujando su perfil
criminal. Así mismo. Y eso doctora, no es algo que se hace en 6 meses. Doctora, vamos a seguir conversando y agradezco tu predisposición porque estás haciendo una audiencia con la gente. Yo sé que muchos están prendidos acercándose a la radio. Yo lo que no quiero es que de repente, bueno, ya en la caja tango, ya andé como varona, ya. Esta vez a lo mejor otocaco y allá alguno que otro, nemo a caracuja, ese que la mitacuñandi. Y porque vos chateaste, porque escribiste, porque le llamaste, también estás implicado. No hay gusto. Y a lo mejor el asesino, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está el asesino? Sí, exactamente. Entonces, no porque yo escribí, o no porque yo llamé, y no porque yo, por calentura, ¿verdad? Porque esa es por puerco también a lo mejor hice, pero que por eso no me lleven a mí a culpar por algo que yo no hice. O sea, yo en ese sentido es mi análisis un poco más profundo. Doctora, ¿no tenés monedita de oro, Neri? Ponemos monedita de oro para ponerle a la doctora, que últimamente también aparentemente a muchos abogados les molesta esta actitud de ella, esto que te explica bien. La pechaguandingo y gusto, ñeñe mongueta. Esta vez algunos no entienden, otro a tu abogado que lleva el caso de otra, ya le quitó toda su plata y quiere que la jueza le dé la razón al abogado o a la abogada, haciendo que no dan las condiciones. Y por eso le marcan a la doctora. Porque ella trata de hacer lo correcto, no digo tampoco que es perfecta. Y que siga siempre en esa línea, doctora, que siga en esa línea. Sabes recibir críticas, sabes recibir críticas, sabes explicar la situación y bueno, que sigamos. Esa es la sociedad que todos necesitamos, construir en diálogo, doctora. Gracias, le agradezco mucho, señor Marco. Usted me conoce desde hace muchísimo tiempo. Y yo en realidad no voy a rebajarme, digamos, que a la gente que me critica. Yo no soy monedita de oro, como usted bien lo dijo. Yo estoy acá para cumplir y hacer cumplir la ley. Nada más que eso. Yo estoy aquí hace 15 años y si tengo una resolución de inamovilidad, no voy a tener si es que me hacía cosas que no correspondían. Y yo solamente puedo decir de que uno tiene que tener en cuenta las críticas de parte de quien venga. Y yo sinceramente no considero de que sean relevantes porque todos nos conocemos y todos sabemos bien cuál es nuestra vida. Mi vida es pública, todo el mundo sabe. Yo cuando estaba en la profesión tenía más dinero de lo que tengo hoy en día. Una de las pocas magistradas que tenemos en Cabo, digo de las pocas y me hago responsable de que vive de su sueldo. Es lo que puedo decir. Yo me voy. Gracias, doctora, muy amable. Violeta Melgarejo. No, al contrario a usted, mucha fuerza, adelante. Correcto. Bendiciones. Juez de la niñez y de la adolescencia. Víctor, salí afuera, porque si no le vas a ahí romper las pelotas a todas y a todos los que están ahí.